Quiero hablarte esta noche de estar anclados a su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 21. Y es como una antesala a lo que vamos a hablar el domingo en el aniversario. La palabra de Dios es la máxima autoridad de la iglesia, de mi vida. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Luego, todos nos subordinamos a esa palabra. Por eso es tan importante el momento del mensaje, el momento central de la reunión, que es la palabra de Dios. Ahora, yo tengo que estar anclado a la palabra de Dios para entenderla, para vivirla, para que mi vida sea transformada. Un cristiano que no conoce la palabra de Dios está perdido. La palabra de Dios es tu arma, es tu espada. Esto es como decir, yo me voy a la guerra, pero no llevo armas. Estás como el Soldado 2, ¿te acordás de esa película? Vos quiero ir a la guerra, pero no me den nada con la que pelear. Y solamente le sirve para el Soldado 2, nada más. Pero que nosotros podamos decir, Señor, que esta palabra la podamos tener firme en nuestra vida. Pero también tenés que prestar atención porque un arma que utiliza el diablo para la vida de un cristiano, para truncarla, para engañarlo, es la palabra de Dios mal interpretada. Una mala interpretación te puede atar de por vida. ¿Cuánta gente he ministrado y sigo ministrando con ataduras? ¿Y ataduras por qué? Por haber interpretado mal la Escritura. Dice 2 de Pedro 1, 12 al 15, vamos como siempre por parte, vamos a hablar las necesidades que tenemos para estar anclados en esta palabra de Dios. Por lo tanto, siempre, esto dice Pedro, siempre le recordaré estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Tenemos la necesidad de recordar. El ser humano es olvidadizo y es un mal oyente por naturaleza. De la predicación de hoy, yo te voy a volver a preguntar la semana que viene o la otra, y tal vez te acuerdes un 5%. Tal vez digas, me acuerdo que había un ancla en la pantalla y nada más. Pero de cada predicación o de cada enseñanza, uno cuando la escucha solamente retiene el 5% de lo que escucha. Por eso felicito a los que anotan, a los que tienen ahí, a ver los que tienen ahí su libretita. Muy bien, los chicos, miren. Felicidades para aquellos que anotan la palabra, porque después el otro porcentaje se te olvida. Cuando quiero recordarla, necesito tener herramientas para recordar, pero necesito recordar y que me recuerden los fundamentos de la vida cristiana. Cada tanto Dios te va a mandar a un hermano o una situación disfrazada de algún problema para recordarte su palabra, para recordarte su enseñanza, para recordarte aquello que tal vez vos creías que estaba firme. Cuando vos digas, pero yo ya lo sé, es un peligro, pero dice Pedro, aun cuando lo saben. Pero va a hablar de la Biblia, yo ya sé eso. Pero va a hablar del perdón, ya lo sé. Pero va a hablar del amor, ya lo sé. Aun cuando vos te creas que la sabés, Dios quiere igual recordártelo. Ser reiterativo con nosotros, porque el ser humano aprende mucho por repetición. Y es preferible que vos y yo oigamos 1000 veces los principios que nos llevan a la salvación a que digamos la verdad que no lo escuché nunca. Prefiero que dominen conceptos, que dominen la Escritura, que dominen la palabra de Dios y ser reiterativo, como dijo Pedro. Y aunque vos digas una que otra prédica, vas a decir, esto ya lo escuché, esto ya lo predicó, esto ya lo habló, esto lo vi en tal lado. Siempre es necesario que nos recordemos y nos recuerden. Mira, esto es como la charla, un ejemplo que me gustó,
la charla antes de salir al partido, antes de salir a la cancha, la charla esa técnica de, más que nada para darse ánimo, ¿no? Me acuerdo, las que yo me acuerdo, yo miro solo, perdón los futboleros, pero miro solo partidos de la selección y cada tanto, si miro. Pero me acuerdo de dos charlas, una de Maradona, diciendo ellos hablaron, pero nosotros vamos a hablar en la cancha, recordándoles toda la semana pasada, que no me acuerdo quién había sido el rival, vos te debes acordar, pero que los habían ninguneado. Después perdieron, pero bueno, otro tema. Y la charla de Messi, ¿no? Ahí, tranquilito, vamos a hacerlo, vamos equipo, vamos, ¿no? Ahí, y alentándolos y recordándoles toda la semana. Con las cosas de Dios muchas veces tendríamos que hacer algo parecido. Vamos que Dios está con vos, vamos que te prometió la victoria, dale para adelante, andá a laburar, andá a hacer las cosas de Dios. El Señor está con vos. Cuando vas a dar la palabra, acordate que el Señor te dijo que te iba a usar, te prometió que iba a bendecir a la gente. Alentarte aunque sea vos mismo, ¿no? Si no lo hace vos, ¿quién te lo va a hacer aunque sea? Pero recordate las cosas que Dios te prometió. Recordate lo que Dios te ha dicho que va a hacer con vos. Es bueno aprender a recordar y aprender a decirte a vos mismo lo que Dios te dijo. Aunque nunca va a faltar el hermano que te lo haga, pero aunque estemos firmes, ¿yo para qué? ¿No? Es como la barca. A mí me mata las personas que, la barca no me gusta, o la barca para qué voy a ir, o la barca, yo ya sé, ¿no? Los tipos creen que la saben todas. Después cuando se dan la pera contra el piso, ahí vienen a la barca, ¿no? Cada vez está abajo, sí, vean pastor, ya empezó la barca, ¿no? Y claro, porque se la cree que la saben y que ya están. Pero ¿sabes quién te dice que escuches, aunque te la crea que te la sabes? Uno que se la dio bien en la frente. Pedro. Y mirá lo que pasó en Lucas 22. Búscalo ahí, así lo leemos. Lucas 22, 31 al 32. Es la advertencia de Jesús de lo que luego iba a pasar. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice así: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pero Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le dijo: Pedro, déjame decirte algo, mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. El que dice, escuchen igual, no sean cabezones, mirá que yo acá me la pegué. ¿Verdad que después salí llorando? Aunque te creas que la sabes toda, aunque hayas visto que Jesús paró el mar, aunque hayas visto que Jesús hizo milagros, sea lo que sea, deja que te lo recuerden igual, no te la creas. Y cuando uno lo entiende del corazón que viene, que lo escribió, dice: Señor, perdóname, no me las sé todas. Me creía estar firme y ahora entiendo que puedo caer igual. Me creía que ya me las sabía todas, pero mirá cómo tengo toda la pera raspada. Roja la tengo. Necesito que me lo recuerdes. Y aunque vengas a la barca y el líder te diga lo mismo 10.500 veces, es porque es bueno que lo recuerdes. Y aunque vengas al culto y yo te repita la prédica o los ciertos textos, es bueno que la iglesia lo sepa. ¿Amén? No sabemos cuándo podemos pasar por la zaranda. Es mejor tener siempre presente la palabra de Dios, aunque la hayamos oído cientos de veces. ¿Qué es la zaranda? Muchos conocen, ¿no? Hoy la usamos, creo que de este lado nomás la usamos para el revoque fino, para limpiar la arena. Pero la zaranda es un recuadro de madera que tiene como una rejilla, un filtro, donde vos zarandeás y cae lo más fino abajo, lo más puro, y arriba queda lo más grueso. Cuando zarandeás arena, vos te vas a sorprender que la arena amarilla que compramos, cuando la zarandeás queda tierra, arcilla, porque la arena es de los ríos. En este caso, la zaranda, era para separar los granos de trigos. Y el trigo se zarandeaba para que caigan las semillas buenas y quede arriba las impurezas. Dios te quiere zarandear. Y las zarandas que te vas a sacudir, como el terremoto que viste ahora en Rusia, cuando fue 8.7, 9,
que se movía todo así. Así a veces se te mueve la vida. Y es Dios queriendo zarandearte para decirte, ¿viste que no las sabes todas? ¿Viste que me necesitas? Es bueno ser recordados constantemente de la sana doctrina. Y es bueno haber nacido de este mundo, habiendo dado la palabra y habiendo recordado a los demás. El día que me vaya, me toque irme de esta tierra, seguramente me van a recordar por las predicaciones, por los retos, no sé qué dirán en mi velorio, pero qué bueno que me vaya de esta tierra habiendo recordado vez tras vez la palabra de Dios, habiéndote recordado del Señor. Pedro dice, yo ya me estoy por ir, ya tengo más olor a cajón que a fruta, ya acá me voy, pero quiero que recuerden las palabras de Dios, que así sea. Recordá la palabra de Dios, no te olvides de ninguna enseñanza que hayas recibido, de ninguna palabra que haya edificado tu vida. Y ya que estamos, si tenés ahí, comprate un cuadernito, comprate una tablet, comprate algo y tenés ahí las predicaciones que escuchás. Te hace bien. Nos contaba uno de los hermanos en la barca que encontró creo que era Guille, ¿no? De su primer encuentro, 2012, no sé por dónde anda Guille, pero del 2012, y empezó a ver los sueños que él le pedía a Dios en ese tiempo. Y que lo leyó y le mostró a su mujer porque se puso a llorar. La mujer dice, ¿por qué estás llorando? ¿Estás leyendo eso? Y claro, le recordó y veía las cosas que se fueron cumpliendo que él le pedía a Dios. Qué lindo que es cuando vos agarrás un cuaderno viejo y ves promesas, ¿no? Todos mis sermones los tengo todos en la nube. Antes los tenía en la computadora, después la computadora se pierde, pero todo lo que voy hablando lo tengo todo ahí en la nube para tener siempre a mano. Y qué bueno que es que Dios, recordemos siempre lo que Dios nos dice. Ya es tecnológico o no, tenelo. Segundo, necesidad de experimentar. Versículos 16 al 18, sigo la lectura de 2 de Pedro. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios les dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el monte santo. Pedro, como era de los 3 más íntimos de Jesús, tuvo privilegios y él mismo le está diciendo, mirá que yo lo vi, mirá que yo lo vi con mis propios ojos. Pedro estuvo en la transfiguración de Jesús, Pedro vio experimentó la pesca milagrosa, vio cuando Jesús paraba el mar, estuvo cuando Jesús levantó un muerto, levantó a Lázaro de la tumba, estuvo cuando sanó a los leprosos. Él lo vio transfigurado, él lo vio ascender al cielo. Y él te contaba lo que él había experimentado. Por eso no hablamos fábulas, porque el Evangelio no es un mito. El Evangelio no son historias de fantasía, no son cuentos de ciencia ficción, sino que son historias verídicas. Por eso a muchos les choca la Biblia, dice, pero ¿por qué? Si David era conforme al corazón de Dios, después pecó. ¿Por qué Noé después se emborrachó? ¿Por qué? Y se preguntan, porque esperan un libro de fantasía. Y la Biblia es un libro de realidad, donde te muestra hombres de Dios allá arriba, pero también te los muestra cuando están allá abajo. Ahora, el Evangelio no es un mito, el Evangelio es poder de Dios. Y el poder se experimenta. Yo te puedo decir, mirá, acá tengo un cartucho de dinamita, esto puede reventar toda la iglesia. Y vos podés creerme o no. Pero cuando vamos afuera a una montaña y ves el poder de un cartucho de dinamita, cuando te muestro de vuelta un cartucho, si no, nos vámonos todos corriendo. ¿Por qué? Porque experimentaste el poder que tiene eso. Ahora, el Evangelio es poder de Dios para salvar, Romanos 1:16. Y el Evangelio yo lo tengo que experimentar. El poder de Dios yo lo tengo que experimentar. Pedro hablaba con autoridad porque había experimentado el poder de Dios. Pedro sabía lo que era la presencia de Dios. Pedro sabía lo que era ver a Jesús glorificado. Pedro sabía lo que era verlo a Jesús ascender en una nube. ¿Quién le iba a decir a Pedro que estaba mintiendo si él lo vio con sus propios ojos? La evidencia
del poder de Dios es innegable. Ningún ateo puede contra la evidencia de una vida cambiada. Pueden tener argumentos hermosos, pero cuando ven a una persona transformada por Dios, todo argumento se cae. Porque el poder de Dios es lo que vos y yo tenemos que experimentar. Por un lado, la palabra de Dios acompañada, sellada con el poder de Dios. ¿Viniste a este lugar por un milagro? ¿Viniste porque Dios haga algo en tu vida? Es el poder de Dios lo que lo va a hacer. Cuando yo le creo a la palabra, el poder de Dios se manifiesta. Pedro dice, vimos su majestuoso esplendor, lo vio en Mateo 17, 1 al 8, que es la transfiguración. Y vos y yo necesitamos experimentar la presencia de Dios. Vos tenés que venir a esta iglesia y sentir al Espíritu Santo, y decir, siento algo que no sé qué es, pero algo me pasa en el corazón. Otros van a decir, yo lloro, entro a la iglesia y lloro, parece que tiran cebolla por todos lados. Algo me pasa. Entré enfermo y me fui sano. Necesito experimentar el poder de Dios. Necesitas experimentar la presencia de Dios en tu casa, arrodillarte a orar por tu familia, orar por tus hijos y ver el poder de Dios en acción. Porque la letra sola es simplemente algo que uno lee, pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta con poder a través de la Escritura, qué impresionante que es. Creo que estás acá porque experimentaste el poder de Dios, si no, ¿para qué vendríamos? ¿Por qué los apóstoles dieron su vida? ¿Quién daría su vida por una mentira? ¿Quién se dejaría matar por una mentira? Nadie. De hecho, hasta cuando van presos bandas o varios grupos, uno que no quiere ir preso los delata. Porque dice, no, él fue, yo no tengo nada que ver. Ahora, nadie da su vida por una mentira, pero todos nuestros hermanos han dado la vida por lo que han visto, por lo que han experimentado. Una experiencia real con Cristo transforma profundamente mi ser. Vos y yo necesitamos una experiencia real con Jesucristo. Por eso a muchos, cuando hablamos, lo primero que les pregunto, de acuerdo a lo que escucho, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿vos te encontraste con Jesús? Porque la abundancia de tu corazón me dice que no. ¿Vos te encontraste con Jesús? ¿Vos tuviste un encuentro con Jesucristo o solamente fuiste a una iglesia? Y te lo pregunto a vos que estás sentado y el que me está escuchando por las redes. ¿Vos tuviste un encuentro con Jesús o simplemente fuiste a una iglesia? ¿Te encontraste con la presencia real de Cristo? ¿Lo sentiste tan real en tu vida? ¿Pudiste sentir a su Espíritu Santo en tu corazón? Hasta el punto de que Él te cambió la vida para siempre. Porque el Evangelio no son reglas. Vos vas a la iglesia y ya no te dejan fumar, no te dejan tomar. Porque el mundo toma el Evangelio como una serie de reglas. Y se piensa que acá tenemos el poder para dominar a la gente y decirle lo que tiene que hacer y lo que no. Pero no se dan cuenta que lo que experimenta la gente es el poder de Dios. Por eso hay un cambio rotundo en las vidas. El poder de Dios es lo que transforma mi vida. Dijo Pedro también, oímos la voz del cielo. ¿Qué voz del cielo escuchó? Cuando el Padre dijo, tanto en la transfiguración como también lo dijo en el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pedro pudo experimentar, oír la voz audible del Padre, cosa que muy pocos han logrado. Pero él oyó la voz del cielo, oyó la voz del Padre aprobando a Jesucristo. Y vos y yo necesitamos oír la palabra de Dios, una palabra que venga del cielo. Porque cuando una palabra viene del cielo, me transforma hasta lo más profundo. Yo necesito, y seguramente muchos vinieron acá diciendo, Señor, necesito que me hables. Una palabra que venga de arriba. Por eso te introduje esta prédica diciendo, no escatimes o no menosprecies un minuto. ¿Cuánto dura decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Segundos. 4 segundos. Transforman vidas para siempre. La palabra de Dios transforma. Necesitamos oír la voz del cielo para que me revele a Cristo. Para que me diga, Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. No sigas buscando. En Él tenés todo.
Necesitamos oír las palabras del cielo para que te den la certeza de la fe. Necesitas oír la voz del cielo a veces para que te reprenda y te dé dirección. Porque Marcos 9:7 dijo, este es mi hijo amado, a él oigan, o escuchen, oigan. A él. No a todos los que dicen ser Dios, a él. La voz del cielo te da dirección, te dice, andá a Jesús. A él tenés que buscar. Ya dejá de buscar por todos lados, nadie te va a dar la salida. Ese es Jesucristo, el único camino al Padre. Amado, las experiencias son pasajeras. Y como cristiano he oído experiencias de todo tipo. No sé si se dice del tercer tipo también, ¿no? De todo tipo. Sueños de todo tipo. Que a veces son de Dios, a veces son del diablo, a veces son del guiso que se comió antes de ir a dormir. ¿Viste? Y vos decís, las experiencias son pasajeras y tienen que renovarse. Porque yo en el 81 conocí a Jesús y prediqué y se convirtieron miles. Pasaron 44 años. ¿Y hoy? No, hoy ni congrego. Las experiencias se renuevan. Porque yo era tal cosa, ¿no? Porque yo predicaba y me pasa mucho, perdón, ¿no? Pero me pasa mucho oír gente que se alaba a sí misma. Yo predicaba y cayeron todos. Dije, Señor. ¿Y hoy? No, hoy no. Hoy no congrego. Las experiencias verdaderas pasan la prueba del tiempo, pero muchas veces tenés que renovarlas. Dejá de vivir en blanco y negro. Dejá de escuchar el cassette. Ya hoy tenés, comprate un... ¿Cómo se dice? Los chicos están más en eso, señor. Ahora me dice el joven y soy más viejo yo. Comprate un iPod, ahí está. Comprate esos inalámbricos para escuchar ahora. Pero muchos están ahí con la lapicera rebobinando el cassette y volviendo a escuchar lo mismo, ¿no? Atrás me mostraba, creo que era Germán. Juan tiene un cassette que le regalé yo hace unos años. De Adoremos de Marcos Witt, mirá, viejo. Un cassette así viejito. Pero muchos cristianos... el mal ejemplo de Juan. Juan, deja el cassette. No sé dónde anda Juan. Pero muchos cristianos están como Juan, hermano, con el cassette. No, muchos cristianos están todavía rebobinando cosas viejas con una lapicera. Cuando Dios quiere que pases a cosas mayores y a cosas nuevas. Amén. Y versículos 19 al 21, la tercera necesidad que tenemos es que necesitamos entender. Versículo 19 dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos recibieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Yo no sé por qué en la cultura cristiana o evangélica se menosprecia el entendimiento. Y se nos ha implantado como que estudiar y entender apaga el espíritu y ser un burro con orejas grandes así enciende el espíritu. No lo entiendo, sinceramente. No entiendo por qué hemos creído que la falta de estudio es bendición y el estudio es maldición. Es una mentira diabólica muy fuerte. Entonces yo he vivido etapas de la iglesia donde estudiar y malinterpretar el texto de decir la letra mata pero el espíritu vivifica. Cuando la Biblia dice la letra mata, habla de la ley, no habla del estudio. Pero malinterpretan ese texto y no estudian la Escritura. Entonces, claro, después viene lo que dice a lo último. Hay interpretaciones personales o comprensiones personales que vos decís, Señor, ¿qué dice esta persona? Sácale la lengua, Señor. Ahora,
Si fuera así, hermano, yo no tendría el Espíritu Santo, si fuera verdad eso que dice. Si fuera que estudiar apaga el Espíritu, yo tendría el Espíritu recontra apagado, hermano. Entonces, y todos los que estudian acá, peor todavía. Es mentira que estudiar apaga el Espíritu. Es verdad que estudiar te enciende el entendimiento y la palabra de Dios es necesario que la entendamos. El versículo 19, te voy a repetir distintas versiones para entender lo que quiere decir. Dijimos en NTV, tenemos mayor confianza en el mensaje que recibimos, cuando entendemos, cuando experimentamos también. Reina Valera 60 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos. Versión NBI dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Y la versión, la PDT, Palabra de Dios para Todos, es, podemos confiar por completo en lo que nos dijeron los profetas. Lo que hace la experiencia que yo tengo con Dios es confirmarme la fe en lo escrito, en la palabra profética más segura que es la Biblia. No me da otra interpretación. Porque cuando hablamos de experiencias, yo necesito entender la Escritura y la experiencia me tiene que confirmar la Escritura. Porque las experiencias son buenas o suelen ser buenas, pero no son seguras. Porque muchos tuvieron experiencias aisladas, equivocadas, y estaban apartadas de la verdad. Un señor llamado José Smith, hace 200 años y pico, tuvo una experiencia personal donde encontró un ángel que le reveló otro evangelio. Esa experiencia personal, aislada, derivó en supuestamente un libro que encontró, que es la historia de Jesús en las Américas. Jesús murió, resucitó, pero antes de irse al cielo, hermano, todo pasa por Manhattan, el Hombre Araña, Iron Man, Jesús no podía ser menos, así que pasó por Estados Unidos y ahí fundó una religión. Las interpretaciones privadas de la Escritura que no condicen con el resto son tan peligrosas. Han derivado en sectas, como gente dice, nos vamos todos a Colombia, al medio del monte, porque Jesús viene tal día, y ha pasado que se llevaron a cientos de personas convencidas y tal día hubo un suicidio masivo. Lo escuchaste en la tele, lo viste en las noticias. Las interpretaciones personales son peligrosas. Mis experiencias tienen que estar subordinadas a la Escritura, no fuera de la Escritura. Dios no me va a revelar a mí otro evangelio. Hay gente que está obsesionada por descubrir nuevas cosas. Hay gente que está obsesionada por lo nuevo. Sin embargo, en la Biblia hay mucho viejo por descubrir. No hay mucho nuevo. Como dijo Marcos Vidal, en la Biblia hay mucho viejo por desempolvar. Cuidado con esos que te dicen, yo tengo el mensaje fresco, nuevo, renovado. La Biblia es la misma. Hace 2000 años el Evangelio y hace 4000 años todo el resto. Ahora, ¿pudo Dios escribir su escritura con tanto tiempo y después a mí revelarme otra cosa? Cuidado con aquellos que dicen tener el verdadero y único evangelio y están todos equivocados. Esas revelaciones personales. De hecho, en Gálatas dice que si aún un ángel del cielo les presentara otro evangelio, sea maldito. Pero ¿cuántos quieren presentar otro evangelio 2.0? Renovado. Y lo que aprendiste por años y años estuvo todo mal. Lo que aprendiste durante mucho tiempo está todo mal. Ahora este es el verdadero evangelio. ¿Viste lo que sabías? ¿Viste lo que te enseñaron las escuela? Bueno, está todo mal. Ahora pensá de vuelta. Y te enseño algo distinto. Cuidado con esas revelaciones personales que todo lo que hacen es desviarte de la verdad. Cuando yo creo tener la única palabra, cuando somos la única iglesia con sana doctrina y todas las demás se van al infierno, qué errado que estamos. Hoy está de moda decir falsas iglesias. Pues iglesia es verdadera, está falsa. ¿Quién tiene el medidor de falsedad? ¿Quién tiene la autoridad para decir esta iglesia es falsa o verdadera?
¿Quién nos dio la autoridad al ser humano para juzgar si una iglesia es falsa o verdadera? Si un cristiano es falso o verdadero. Mi función pastoral es llevarte a los pies de Cristo, no juzgarte antes de tiempo. No decirte, bueno, a ver, verdadero, falso. No es una prueba de IET. Pero que podamos saber si este está errado, es mejor llevarlo al camino y enderezarlo. El que hace volver a un pecador de ese error, esa es la voluntad de Dios. Toda experiencia tiene que estar sometida, subordinada a lo que dice la Biblia. El testimonio de la palabra de Dios es más seguro que cualquier experiencia personal. Hace tiempo escuché también un testimonio de una persona que dijo, el Apocalipsis es la revelación de Dios para el apóstol Juan. Pero como yo soy apóstola, ahora Dios me va a dar mi propio Apocalipsis. Así que se pagó un viaje a Patmos, a la isla de Patmos, que es un lugar turístico. No sé qué se habrá tomado, pero vio una escalera, subió al cielo y Dios le dio su propio Apocalipsis. Que solamente esa persona lo vio, nadie más. ¿Cómo necesitamos entender que la revelación de Dios ya está cerrada? Ahora Dios me va a iluminar su palabra y todo tiene que estar subordinado a la Escritura. ¿Amén? Las experiencias con Dios me llevan a confiar más en las Escrituras, no a dudar de ellas. Estamos en la época de la duda. ¿Será que Dios dice eso? Las experiencias con Dios te llevan a confirmar. Mirá, cuando me encontré con Jesucristo, lo primero que dije es, wow, entonces lo que dice la Biblia es todo verdad. Y agarré y dije, yo puedo experimentar eso entonces. Yo puedo ver el poder de Dios entonces. Si Dios es verdad, entonces lo que dice la Biblia es de verdad. Y yo lo puedo vivir. Las experiencias son para hacerte ver que la Escritura es verdad y real. Ahora, cuidado con esas experiencias que solo te alejan. La palabra ilumina nuestra oscuridad hasta que Cristo brille en nuestro corazón. ¿Cuándo va a brillar en nuestro corazón? Cuando estemos con Él. Hoy la luz que tenemos, la única luz que vos y yo tenemos, que este mundo tiene, es la Escritura. Nos tenemos que aferrar. Imagínate que estás en una cueva profunda y se usan antorchas todavía. Y se prende una antorcha y la tiene uno solo. Yo me le pego ahí a los tobillos. Me voy a donde va ese. Tenemos que aferrarnos a la Biblia como esa única antorcha en medio de una oscuridad profunda. Aferrate a la palabra de Dios porque es la única que te va a traer luz, la única que te va a traer verdadera confianza. Ninguna profecía surgió de la comprensión personal. No son de interpretación privada. La Biblia, cuando vos interpretás la Biblia en hermenéutica, se dice que tenés que tener un marco referencial amplio. ¿Qué es esto? Que cuando yo interpreto algo, la Biblia ya está interpretando otra cosa. Lo que yo te estoy contando acá, y hoy te estoy explicando lo que Pedro está explicando. A veces es redundante porque explicamos lo explicado. Pero cuando yo entiendo algo y lo interpreto, digo, ¿y cómo lo interpreto? Me voy al Viejo Testamento y lo interpreto de una manera. Bueno, ¿y cómo lo interpretó Pedro? ¿Cómo lo interpretó Pablo? ¿Cómo lo interpretó Jesús? Y cuando yo tengo un marco referencial amplio que traza el mensaje de la Escritura, ¿Dios me va a decir algo distinto a mí? Claro que no. Yo tengo que saber qué es lo que la Escritura dice y cómo la Escritura lo enseña. No son interpretaciones privadas. No significan lo que yo quiero que signifique. Porque a veces queremos que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y cuando hay un texto que no me gusta, cierro los ojos, pongo el dedo, paso para abajo. Lo salteo. Hay gente que saltea lo que dice la Biblia. Pero ¿y leíste la parte B? No, eso no. ¿Y leíste tal cosa? No. Su significado es evidente y puede ser comprobado por otros. ¿Qué te pasa a vos? ¿Me escuchás predicar a mí? Y después escuchás otro predicador o un predicador de renombre y coincide con la enseñanza de tu iglesia. ¿No te gusta?
Ahora, dudad de aquello cuando la enseñanza de alguien no coincide con nadie. La hizo para esa persona solita, ¿no? Ahora, qué bueno que es cuando vos tenés... Mirá, porque el Señor tiene su remanente y la iglesia de Cristo habla un solo idioma. La palabra profética provee confirmación de la Escritura y ninguna profecía fue o surgió por iniciativa humana, o sea, no viene por el hombre. Creemos a veces que la profecía viene porque, Señor, yo quiero ser millonario. Viene el profeta fulano a tal lado, ahí voy. Señor, decime que voy a ser millonario, decime que voy a ser millonario. Viene el profeta, te dice, ¿documento cuánto? Tanto, tanto, tanto. Veo en vos dólares, 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 dólares. Ay, ya la creo, ¿no? La profecía no viene por mí. Viene por Dios. ¿Cuándo un profeta de la Biblia dijo esto? El ejemplo que te di. ¿Cuándo un profeta de la Biblia dijo, Herodes, seguí pecando con la mujer de tu hermano, tranquilo, total, Dios te va a bendecir y va a ser el mejor reino de Judea? Después arreglamos lo de la cuñada, no pasa nada. ¿Cuándo pasó eso? A Juan el Bautista, el último de los profetas, le cortaron la cabeza por decir, esa mujer es de tu hermano, ¿eh? Eso no se hace. Al profeta Isaías lo aserraron, lo cortaron por la mitad, por decir la verdad de Dios. A los profetas los apedrearon, los mataron por decir la verdad de Dios. Pero la iglesia del siglo XXI ama a los profetas, porque no denuncian el pecado. Declaran prosperidad, proclaman que vamos a ser multimillonarios, pero ojalá Dios levante profetas de verdad que van y te digan, che, deja ese vicio. Y solo vos lo sabías y Dios. Que venga, ahí ya no venís más a la iglesia, ¿no? Que vengan profetas de Dios y te diga, eso que estás haciendo, Dios te dice esto, esto y esto. Que Dios levante profetas como los de la Biblia. Que le digan, che, Milei, che, Cristina, che, Macri. Porque los profetas de la Biblia no hacían así en la espalda. Iban fuerte. Ahora, la palabra de Dios te va a doler muchas veces. Otras veces te va a agradar. Pero muchas veces te va a disgustar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es medicina que te corrige. Cuando vos y yo éramos chicos, los más viejos, el remedio era feo. Hoy es sabor frambuesa, frutilla, vainilla, con esto, con lo otro, con lo que quieras. Y al nene le das y dice, ay, qué rico. Pero a vos y a mí nos tapaban la nariz, te abrían la boca para que no respire, y cuando respirabas, tragabas. ¿Te acordás, no? Horrible era. El remedio sigue siendo feo, pero está disfrazado. La palabra de Dios a veces no sabe bien. A veces te cuesta tragarla. Haces. Y acá está, ¿no? ¿Cómo que tengo que dejar eso? ¿Cómo que tengo que cambiar lo otro? ¿Cómo que está mal? Ayúdame, Señor. Y ahí cuando yo trago esto, me hace bien. La palabra de Dios te va a acusar del pecado siempre. La palabra de Dios te va a decir lo bueno y lo malo. La palabra de Dios, cuando verdaderamente es de Dios, te va a provocar incomodidad. Y bueno, espero que no te retuerzan la silla, pero algunos que otros puede haber. Pero la palabra de Dios causa incomodidad. Ahora, el Espíritu Santo es quien inspira, porque la profecía no es un invento personal ni privado. La palabra griega inspirado tiene que ver con, te enseño siempre, con el soplo de Dios. Pero me gustó esta gráfica que hoy encontré. Ser inspirado por Dios es como tener un barco a vela. ¿Te acuerdas los barcos a vela? ¿Te acuerdas las carabelas de Colón? En esos años, el mar, no sé todavía cómo lo hacían, pero todo se manejaba con velas de tela y tenían que direccionarlas según el viento y el viento los llevaba. Cuando Dios sopla, cuando el Espíritu Santo sopla, vos tenés que levantar esas velas y dejar que su palabra inspirada te lleve. Señor, si hago eso, mira, me ha pasado hablar con gente y decir, pero pastor, si digo la verdad, capaz que me separo.
Si yo le digo eso a mi mujer, se va para siempre. Y Dios está ahí soplando y no quiere abrir las velas. Pero me ha pasado a experimentar que muchas veces gente ha levantado las velas y siguió lo que la palabra de Dios decía y la tormenta se calmó. Pero si yo hablo en el trabajo para poder congregar toda la semana, capaz que no consiga algo mejor. Si vos entendés que es de Dios, abrí las velas. Abrí las velas al cambio que Dios te quiere provocar por medio de su palabra. Mirá, cuando Dios te guía, no te dice a dónde te lleva. Cuando el Espíritu Santo te quiere guiar, no te dice, vení que te voy a llevar a tal lado. Te dice, vení, seguime. No te dice a dónde. Ya casi termino con esto. Hay una palabra griega que me encanta para esclavo, que es la palabra juperete, que suena gracioso, pero significa lo siguiente. El juperete era el esclavo que iba en la parte inferior de los barcos, donde iban los remos. Y ese esclavo tenía la particularidad de que no sabía dónde estaba ni a dónde iba. Lo único que podía escuchar era la voz del comandante arriba, diciendo a la derecha, a la izquierda, más fuerte, más despacio, paren, apuren. Y él tenía que creer que si el de arriba decía a la derecha y todos giraban a la derecha, el barco iba por buen rumbo, sin ver nada. Si decía a la izquierda, era a la izquierda. Ahora, Dios quiere que seas ese esclavo. Pablo se identificaba con ese esclavo. Dios te va a decir, dale más fuerte, a la derecha, a la izquierda, por acá. Pero Señor, ¿dónde vamos? Confía en mí. ¿Dónde estoy? Confía en mí que vamos bien. Cuando Dios sopla y te da una dirección, muchas veces vos querés espiar por la ventana a ver dónde estás. Pero el Señor te sigue diciendo hoy, no sé si no vas a ver todo el cuadro completo, nunca ves el panorama completo. Confía que yo sé dónde te llevo. Es como si los escritores de la Biblia dijeran, eleva tus velas en cooperación mientras Dios y el Espíritu Santo te llevan a lo largo de la dirección que Él desea. Que hoy le digas, Señor, guíame conforme a tu palabra, aunque a veces no entienda todo el cuadro. Como conclusión, no creas que lo sabes todo. No hay nada más horrible que una persona así pedante, ¿no? ¿Y a mí qué me van a enseñar? ¿Y a mí qué me van a decir? Esto yo ya lo sé. Necio. Que vos digas, Señor, yo quiero seguir aprendiendo. Yo quiero, de esa palabra que la escuché 1000 veces, algo nuevo voy a sacar. Hace poquito fuimos a una convención y 2 de los expositores que estaban en la convención que fuimos, el mensaje que dieron yo ya lo escuché varias veces. Y los que los conozco y tengo relación con ambos. Y las frases y las historias, ya las conozco de memoria. Pero decidí estar con mi corazón alerta. Y recibí de ambos, con un mensaje de ambos que ya lo escuché muchas veces, con anécdotas que las escuché muchas veces, pero con un corazón receptivo a decir, Señor, si de vuelta lo tengo que escuchar es porque me lo querés decir de nuevo. Y uno de ellos habló sobre las heridas, sobre el ministerio pastoral, y aunque escuché esa prédica 3 veces, si no me equivoco, me bendijo tanto. Y aunque escuché también al primer pastor con todas sus frases que lo conozco y que me encanta, pero me recordó cosas que me había olvidado. Me recordó cosas que él decía. Y digo, claro, es verdad. De hecho, ya le robé la frase para esta prédica también. Y me recordé cosas que antes tal vez no me acordaba. No te creas que las sabes todas. Soy una persona humilde. Decir, Señor, necesito aprender. No sé nada. Mis años de iglesia no me hacen más sabio que otro. Lo que me hace más sabio es mi humildad. Necesitamos experimentar lo que la palabra de Dios nos dice. Experimentar la palabra de Dios.
No vivas de solamente leer, leer, leer. Es leer y comprobar el poder. Es leer y comprobar. Lee y comprobá. Dice el Salmo, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad, probá y mirá que Dios es bueno. ¿Cómo sé que Dios es bueno si no gusto, si no pruebo? Gustá, a ver, probá. Como cuando me gusta ir, cuando voy con ella a comprar y hay sectores de fiambre y te hacen degustar. Un cuarto más o menos le desgusto. Me gusta ir y degustar. Búscame y me vas a hallar. Es una promesa que tengo que experimentar. Dios dice, búscame y me vas a hallar. Búscalo y vas a probar y ver que lo vas a encontrar. Mira el poder de Dios. Créele y vas a ver su gloria. Necesitamos oír lo que la palabra nos dice, la voz del cielo que me va a guiar a Cristo. La palabra de Dios nunca te va a alejar de Dios, nunca te va a alejar de la iglesia. La palabra de Dios nunca te va a sacar de la congregación. La palabra de Dios nunca te va a sacar de una barca. Cuando la palabra de Dios viene, te va a alumbrar grande hacia Cristo. Y lo que va a hacer la palabra es unirte. Te va a unir al cuerpo, te va a unir a la iglesia, te va a unir a una barca, te va a unir a un ministerio. La palabra de Dios te va a unir. La palabra de Dios te va a separar del mundo, pero no te separa de las cosas de Dios. Cuando vos experimentás el poder de la palabra de Dios, experimentás un hambre acá por Dios. Se te despierta el apetito espiritual. Y eso lo tengo que experimentar. Y por último, necesitamos entender que la palabra de Dios es la profecía más segura. Por lo menos yo sé y me consta que nuestra iglesia no anda atrás de ningún profeta de moda. No andemos atrás de ningún hombre. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando Dios manifiesta sus dones, lo hace siempre subordinado a la Escritura. Dios no es un brujo, Dios no es un agorero, Dios no es la galleta de la suerte o de la fortuna. Dios no es una ruleta. Dios no es un caramelo que viene en frases y te dice, hoy es un día para... Dios no es el horóscopo. Hoy vas a encontrar el amor de tu vida. Dios no es el horóscopo. La profecía más segura siempre está acá. ¿Querés que Dios te hable? 66 libros tenés para que Dios te hable. Y si te compras la que tiene la letra de Jesús en rojo, mejor. ¿Querés que Dios te hable? Decís, Señor, acá estoy. Mostrame tu palabra. Como te dije el domingo, hay gente que se mete en lío y después no viene a la iglesia. Y la iglesia es para que vengas cuando estás en lío. Me siento mal, no voy a la iglesia. Vení a la iglesia, que acá Dios te va a hablar. No te va a hablar en medio del lío. No voy a la iglesia porque hoy vení a la iglesia, Dios te va a hablar acá. Y de paso me va a ahorrar a mí la llamada por teléfono después de la tarde. Vení que Dios te quiere hablar. Y ahora sí, lo último, el Espíritu Santo nos revela a Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo que nos revele a Cristo. Necesitamos la palabra de Dios que nos revele a Cristo. El poder de Dios se experimenta cuando yo escucho la voz de Dios. Dios dijo y fue hecho. Yo quiero invitarte a orar y te invito a que te pongas de pie, pero quiero orar por aquellos que necesitamos entender estas necesidades que hoy hablamos.